En Radio Inter me cuido. Y como les decía, vamos a comenzar hablando de la felicidad con Mario Garcés, nuestro consultor de emociones. Buenas tardes y bienvenido, Mario. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Bueno, pues ya hablamos de la felicidad, pero se nos quedaron muchas cosas en el tintero y hoy pues queremos volver sobre ese tema que tanto nos preocupa, porque muchas veces pensamos que es el máximo objetivo, el fin de nuestras vidas, el ser felices. ¿Y realmente es así o en fin, no tenemos que ser tan ambiciosos? Bueno, pues es interesante empezar por decir que yo creo que sí, que el fin último que vamos buscando generalmente es ser felices. El problema está en que muchas veces buscamos la felicidad en sitios donde creemos que va a estar y mientras no hemos llegado, aspiramos a adquirir esa felicidad cuando lleguemos a esos sitios y muchas veces llegamos y nos damos cuenta de que la felicidad no está ahí, ¿no? Y por entroncar un poco con lo que hablábamos hace 15 días, que yo contaba una experiencia personal, como en una circunstancia en la que se suponía que yo tenía absolutamente todo lo que alguien con 30 años podía desear y era profundamente infeliz. Y 5 años después prácticamente lo había perdido todo y estaba inmerso en unas situaciones muy complicadas y es uno de los momentos más felices de mi vida. Pues eso casi nos llevaría a cuestionarnos esa paradoja, ¿no? Es ¿por qué es posible eso? ¿Por qué las investigaciones y todo lo que se trabaja en el ámbito de la felicidad no nos pueden explicar cómo es posible que seamos más felices cuando lo hemos perdido todo? Y bueno, pues esa paradoja es interesante, la que deberíamos desgranar un poco, que se nos quedaron llamadas pendientes y temas pendientes hace 15 días. Pero en la vida hay que buscar la felicidad o no hay que ser tan exigentes y en fin, tratar de pasar pues de la manera más cómoda para cada uno posible. Y cuando digo cómoda me refiero a estar de acuerdo con lo que hacemos y en fin, a vivir de una manera apacible y tranquila. Hombre, yo creo que y también me baso en experiencia, generalmente una vida apacible y tranquila, y hago referencia... No me refiero a que tengamos mucho trabajo o poco trabajo, sino que a lo que hacemos pues esté conforme y de acuerdo con nosotros mismos. Es decir, que no nos veamos obligados a, por tener más o por figurar o por lo que sea, hacer y vivir un tipo de situaciones que nos cuestan trabajo. Pues fíjate, yo soy de los que defiendo, y te digo, tanto por mi parte experiencial, como experiencias vitales, como mi parte de investigación, las dos apuntan en la misma dirección. Y realmente la felicidad no es algo que podamos adquirir ni acceder de forma directa, ¿no? Según mi experiencia vital, la felicidad es un efecto secundario que surge cuando somos capaces de afrontar con éxito los desafíos que la vida nos presenta, sin importar qué desafíos sean esos. Unas veces puede ser el desafío de conseguir el amor de nuestra vida, cortejar, casarnos y tener una familia, y otras veces puede ser un desafío de afrontar la pérdida de un ser querido, ¿no? Y ser capaces de entender y comprender y dar sentido a la pérdida de un ser muy cercano en un momento en el que no está previsto que esa pérdida se hubiera producido, también nos produce felicidad porque nos da una perspectiva que antes no teníamos. Entonces, la felicidad es un efecto secundario. El problema está en cuando pensamos que ese efecto surge por, digamos, ¿dónde la buscamos, no? Pues muchas veces la buscamos fuera, casi siempre. La inercia y la sociedad en la que vivimos, el enfoque que se nos enseña y del que el marketing, hay una máxima en marketing que es muy importante, y es: la gente feliz no compra, bueno, no consume. Eso nos debe hacer ver hacia dónde nos llevan determinados intereses que nos prometen la felicidad como resultado de adquirir... ¿Y qué tiene que ver ser feliz para no consumir? Porque no lo necesitas. Pues efectivamente, esa es una de las intríngules de esa paradoja que planteábamos. Porque normalmente somos más felices cuanto más tenemos, ¿no? Y dicen que además... pues concretamente el acto de comprar que
nos hace ser más felices, que nos quita la depresión, por ejemplo. Sí, pues es interesante porque nos remitimos a lo que hablábamos hace 15 días, ¿no? Y es, quizá eso nos aporta un tipo de felicidad que es lo más felices que hemos llegado a ser. Y además es interesante porque generalmente esa felicidad está comprobado que por encima de un nivel de ingresos, un nivel de bienestar, etcétera, etcétera, se produce una paradoja, y es que la gente no sigue siendo cada vez más feliz, es decir, un multimillonario. Vamos a ver qué opina la persona que tenemos al otro lado del teléfono, que nos ha llamado los teléfonos 91 5351 614 y 91 533 9021, o si nos quiere dar pues algún otro punto de vista. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Luis. Luis, pues ¿qué opinión tiene usted al respecto de lo que estamos comentando, o quiere aportarnos algún punto de vista diferente? Bueno, la felicidad es una cosa un poco difícil. Yo en mi caso no lo soy. Yo tengo 76 años. Estuve en Radio Intercontinental y en toda la radio de España en la década de los 70. Y era aquel que doblaba cucharas, arreglaba relojes, ¿se acuerdan? Sí, sí. Yo era muy joven, por aquel entonces yo era muy joven. No soy Uri Geller, me llamaban Uri Geller español. Iba a decir que el que se hizo tremendamente popular por aquella aparición, precisamente en un programa de José María Íñigo en la televisión, fue Uri Geller. Salí yo con él también, y con José María Íñigo y Carlos Verdadero, y en Radio Intercontinental todas las noches. Pero en fin. ¿Y por qué no es usted feliz ahora? ¿Por qué? Pues Porque mismo usted que ha tocado el éxito y el reconocimiento social, como nos estaba contando, muy cerca, pues ahora, ¿por qué no es feliz? Bueno, me casé, tuve 2 hijos y uno, pues hace 10 años se suicidó. Vaya. Entonces, bueno, pues era esquizofrénico paranoide y se tiró por el balcón de mi casa. Y eso, pues, me quitó muchísima felicidad. Sí, realmente es la muerte de un hijo es una situación antinatural, porque, bueno, pues lo lógico es que la muerte vaya llegando a las personas más mayores, pero que le toque a alguien más joven que nosotros, pues es una situación antinatural. Pero lo hablábamos antes a micrófono cerrado con Mario Garcés, y precisamente hablábamos de un tema de la muerte, cómo se podían sacar enseñanzas pues para conseguir la felicidad. Sí, bueno, claro, yo es una de las circunstancias que también viví muy joven, no ha sido un hijo, también he tenido experiencias muy intensas con mis hijos, pero la pérdida de un ser querido y muy cercano en una edad muy temprana, como me ocurrió a mí, pues lógicamente uno al principio no encuentras un sentido, ¿no? Y el no encontrar un sentido es lo que te hace daño, y puede hacerte daño, como usted bien dice, durante una década o incluso décadas consecutivas, ¿no? Pero además de eso, lo que me está pasando es que padezco de agorafobia. Agorafobia es miedo a los espacios abiertos, a las calles anchas. Sí, que no le gusta. Puedo cruzar con Bravo. Yo vivo enfrente del Rosario, Príncipe de Vergara, y no puedo cruzar con Bravo. Y eso desde hace unos cuantos años. Y no lo consigue superarlo. No hay un día que le dice a alguien, acompáñame, y en fin, pues porque si uno objetiviza la situación, sabe que no le puede pasar nada. O sea, no va a llegar, no le va a caer una bomba, ni va a llegar un elefante. O sea, no le va a pasar. Yo soy matemático, soy ingeniero de ICAI, y me paso el día entero con fórmulas matemáticas, derivadas, integrales, etcétera, o jugando al ajedrez, que me encanta. Y a todo le quiero sacar un porqué matemático. Claro. No lo tiene todo, en fin. Sí, pues quizá ahí está un poco la clave, y yo se lo digo, yo soy de formación y muchos años he trabajado en informática, y con los que tenemos una mente científica y analítica tenemos una limitación bastante importante, y es que nos cuesta mucho trabajar out of the box, que dicen, fuera de la caja, no fuera del marco, salirnos del marco sobre el que estamos cómodos, y buscar alternativas que no son las estándar, ¿no? Y esa limitación yo lo he vivido en primera persona. O conseguimos romper ese marco en el que nos movemos, en el que conseguimos encontrar una ecuación que nos permita explicar todo lo que hemos vivido y todo lo que tenemos que afrontar,
o si no somos capaces de romper ese marco nos quedamos atrapados ahí, ¿eh? Y esa mentalidad ingenieril, que ya le digo, yo la conozco en primera persona porque soy ingeniero informático, y es una limitación muy importante que bueno, pues que nos limita y nos restringe a movernos en un espacio que conocemos bien, que es muy lógico y que además está muy fundamentado y sobre todo muy habituado. Es decir, lo hemos vivido siempre en ese espacio, porque nos manejamos muy bien ahí. Y salir de ese espacio nos limita mucho. Y bueno, pues eso puede ser una clave de que se está moviendo en un terreno conocido. Eso, como decía Einstein, ¿cómo pretendemos obtener resultados distintos si repetimos siempre el mismo experimento, ¿no? Uh-huh. Pues... ¿Y usted pone o trata de poner algún remedio a esa infelicidad? ¿Se hace algún tipo o ha aceptado, en fin, la situación y no se revela contra ella? O sea, trata de buscar mecanismos que le saquen de esa situación. ¿O? Sí, hace 30 años aproximadamente un indio me enseñó meditación trascendental, sí, que es sentarse cómodamente en una butaca y respirar, sí, y pronunciar un mantra. Y bueno, pues tampoco, no puedo. Y yo salgo a la calle, pero al llegar al borde de Juan Bravo, como dice Vergara, no puedo cruzar Juan Bravo. Y una pregunta, sí. Cuando usted hace meditación, ¿consigue llegar a un estado meditativo más o menos sostenido y más o menos profundo? Profundo, sí. Sí, Y repito el mantra cada vez que expulso el aire por la nariz. No, por la boca, digo. Sí, hay muchas formas de meditar. No, respiro por la nariz y expulso por la boca. Y entonces, bueno, pues yo digo... Omne Padma, Om, el mantra que sea, ¿no? Sí, sí. Y bueno, dejo la mente en blanco, lo profundamente relajado y nada más. Pero no vivo de mis recuerdos de antaño, de antes de la muerte de mi querido hijo. Ya. Pero no utiliza ningún otro, no sé, ninguna otra terapia, ninguna otra ayuda, ningún otro mecanismo, pues no sé, pues, que le ayude a ver la vida de otra manera, teniendo en cuenta que es difícil superarlo, pero que tristemente pues la vida va pasando y al final pues hay que tirar para adelante, ¿no? Efectivamente, yo a mis 76 años ya me queda muy poca vida porque la realidad es tal y como es. Eso nunca se sabe, porque pues bueno, hay gente que, imagínese que usted llega a los 96, que hay mucha gente que llega a los 96, no quiero. Le quedarían 20 todavía, 20 son muchos años, ¿eh? Sí, pero no, yo ni fumo, ni bebo, ni me drogo, hago gimnasia, hago yoga en casa, pues eso todo en casa, ¿eh? Sí. Pues está comprando todos los boletos para llegar, ¿no?, a los 96, incluso a los 110. El otro día falleció una señora al lado de mi casa, en el 58, a los 110 años. Perdón, 107. 107, que ya está bien, ¿eh? Sí, pues fíjese lo que le queda hasta los 107, 30 años. Pero yo no quiero ni hablar. No, pero si es que en la vida, y esto... La vida, usted que tiene experiencia y Mario Garcés nos lo podrá confirmar, la vida no siempre es lo que se quiere. La vida es es aquello que pasa mientras estamos haciendo planes. Es decir, usted está haciendo el plan de no llegar a esa edad, pero la vida a lo mejor le tiene reservado otros planes. Pues no sé qué pensar, qué decir. Ahora me dedico a dar clase de inglés. Yo nací en Londres, mi madre fue la fundadora del Instituto Británico de Madrid, ahí en Martínez Campos. Eso lo fundó mi madre en el año 42. Y entonces, bueno, pues me dedico a dar clase de inglés y de matemáticas. Pues muchas gracias por su comunicación y por su llamada, y en fin, que trate de pensar en el lado bueno de la vida que la tiene, Muchas gracias por llamarnos. Adiós. Pues 91 535 1614 y 91 533 9021 por si quieren llamarnos y comentarnos algo, darnos su punto de vista acerca del tema que nos ocupará hoy hasta las 9 menos cuarto, la felicidad. Es muy difícil, Mario, pues superar la muerte de un hijo, ¿no?
Pues, hombre, la muerte de un hijo yo no lo he vivido, yo siempre procuro hablar, y como es una de las cosas que defiendo, es que las emociones es una experiencia subjetiva en la que solamente la persona que la está viviendo puede llegar a entenderla, y es algo que siente él y que en un momento determinado puede llegar, si tiene capacidad de expresión, a compartir y podemos llegar a empatizar, pero la experiencia real solamente la siente el que la vive, ¿no? Yo no he perdido un hijo porque haya perdido la vida, un hijo, he perdido uno de mis hijos porque hace ya muchos años que me alejaron de él. Entonces, bueno, es una experiencia también muy dura donde tienes que conseguir encontrar un sentido a las cosas que están ocurriendo, ¿no? Y es verdad que hay una mente científica, una mente racional, hay muchas veces que en este mundo no consigue cuadrar las piezas, encontrar los parámetros de esa ecuación que nos permita resolver la incógnita, ¿no? Cuando te mueves ahí tienes que entender que si no sales de ese marco no vas a resolverlo. Pero ¿cómo se sale? ¿Qué tiene que hacer este señor que nos ha llamado? Pues alguna de las cosas que ha comentado y que él ya hace es una de las principales recomendaciones que yo hago en los cursos que damos, y es la meditación es una gran herramienta. Es una gran herramienta porque permite que la mente entre en una forma de funcionamiento en la que la linealidad del pensamiento habitual, en el que una idea nos lleva a la siguiente y van enlazadas y tienen un sentido lógico, se rompe. Cuando tú meditas y dejas la mente en blanco, tu mente tiene mecanismos para buscar alternativas de forma paralela. Entonces empieza a barajar alternativas en la trastienda, y cuando encuentra una alternativa que puede ser interesante porque resuelve parte de esa tensión emocional que tenemos ahí, que nos está activando para buscar una solución, pues te informa y te dice, oye, que he encontrado algo que puede minimizar o reducir un poco eso que tienes ahí pendiente. Y entonces te lo trae al plano consciente, ¿no? Y la meditación es una herramienta fascinante. Yo la meditación la descubrí de forma autónoma, simplemente porque llega un momento en que tu mente está tan agotada y tan cansada que te pide esos espacios de silencio, ¿no? Y además en un entorno pues que yo siempre recomiendo, hemos hablado en otros programas sobre la naturaleza y la fuerza que tiene la naturaleza como herramienta. Claro, este hombre que nos ha llamado tiene el problema de que siente agorafobia, cuanto más en un espacio abierto como pues en un espacio natural. ¿Y cómo se sale? Porque es una forma de infelicidad sentir todo tipo de fobias, agorafobia, claustrofobia, en fin, todo tipo de fobias suponen una infelicidad. ¿Y primero, cómo se cae en ellas cuando objetivando, pues esto que hablábamos con él, ¿no? O sea, cruzar una calle ancha como es la que él nos mencionaba, pues no te va a caer un obús, ni va a venir un elefante, en fin, esto si lo piensas racionalmente, sabes que no te va a pasar nada. Claro. ¿Por qué no se supera eso? ¿Por qué no se supera, o como subir en un ascensor? Bueno, pues subir en un ascensor, pues si uno piensa que son 30 segundos, tampoco puede pasar muchas cosas en 30 segundos, ¿no? Claro, pues es muy interesante porque, claro, la mente humana tiene muchos mecanismos para encontrar soluciones a los problemas que se nos plantean, ¿no? Ella no viene programada para decir, venga, tengo una solución para cada uno de los problemas que me puedo encontrar. Ella lo que hace es improvisar. Algunas veces tiene soluciones básicas que le resuelven, como es la huida, por ejemplo. Otras veces son soluciones más elaboradas, ¿no? Como puede ser el caso de una fobia. Es decir, la mente encuentra soluciones y esas soluciones no tienen por qué ser racionales. Son soluciones que le funcionan a ella. Y entonces, mientras le funcionen a ella, pues las va a desplegar. El objetivo de un terapeuta y de una terapia es conseguir que la persona salga de esa solución que muchas veces no es óptima y encuentre soluciones todavía mejores para ese problema que le está agobiando, ¿no? Entonces, la mente es algo fascinante. Por ejemplo, ¿no? Una parte de mi investigación está centrada, por ejemplo, en fenómenos como la distorsión de la imagen corporal que se produce en casos como la anorexia, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que una cría que pesa, digo cría porque principalmente son chicas las que sufren el trastorno, que se mira en un espejo que tiene... que están delgadas, objetivamente están delgadas, objetivamente, no se vean delgadas, y ¿no? se miran en un espejo y se ven gordas. Bueno, pues eso es una solución que su mente le ofrece, utilizando recursos que utiliza normalmente para otras cosas, pues le ofrece una solución muy original para resolver tensiones emocionales que están ahí latentes y las resuelve simultáneamente, ¿no? Entonces, ese tipo de soluciones que nos da la mente no siempre son óptimas. La labor de un terapeuta, que no es mi caso, yo soy formador para dar herramientas, pero hay casos, como en el caso que comentaba el oyente, pues que necesitan la intervención de un terapeuta para acompañar en un proceso de encontrar soluciones que sean más óptimas que la que el propio
cerebro encontrado por sí solo, ¿no? Y otras veces pues son temas más patológicos, ¿no? Pero es fascinante lo que la mente puede llegar a encontrar como soluciones provisionales para minimizar esas emociones que nos están haciendo daño, ¿no? 91-535-1614 y 91-533-9021 si quieren llamarnos y charlar con nosotros acerca de la felicidad, darnos su punto de vista o contarnos su experiencia personal. Bueno, pues la mente, ese gran desconocido, todavía nos queda mucho por saber del cerebro, que al final es donde se cuece, donde se cocina todo lo que nos hace felices o infelices, ¿no? Porque, bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿por qué se producen estos trastornos de buenas a primeras de no querer pues estar en espacios abiertos o de no querer viajar o de, en fin... Claro, bueno, ahí la investigación actual, como sabes, dicen que es el siglo de la neurociencia, ¿no? De hecho, dos de los proyectos así más grandes que se han iniciado recientemente a nivel internacional ha sido en Europa, el proyecto Blue Brain, y en Estados Unidos, no recuerdo bien cómo se llama, que pretenden mapear toda la red de conexiones cerebral, y aquí lo que pretendemos es construir un cerebro operativo en todo lo que es modelar un modelo informático que nos permita experimentar, ¿no? Entonces la investigación, claro, el tema del cerebro hay unas limitaciones que nos encontramos que son muy importantes, ¿no? Y es lo mismo que decía hace un momento. La persona que vive una experiencia, sobre todo la investigación en emociones, tú no puedes hacer que una persona sienta ansiedad durante meses en un laboratorio, ¿vale? Primero, porque no es ético. Y segundo, porque aunque lo hicieras, de hecho, todavía se trabaja con los cuadernos de campo de los nazis, de los campos de concentración, que son cosas que lógicamente hoy en día es absolutamente irreproducible. Pues, aunque lo hicieras, no conseguirías aprehender esa experiencia subjetiva, porque es subjetiva. Y cada uno la vive de una forma distinta, en base a su genética, sus umbrales de arranque de felicidad, de infelicidad, su capacidad de adaptación, su inteligencia, un montón de factores, sus vivencias. Entonces, claro, es muy difícil crear modelos. ¿Qué se está haciendo actualmente en investigación, sobre todo en el ámbito de las emociones? Pues como hace Sonia Lyubomirsky, como hace Seligman, etcétera, etcétera. Pues se trabaja con modelos estadísticos, que permiten identificar una serie de parámetros, pues que se supone que son los que nos van a hacer más felices, ¿no? Y te voy a presentar otra paradoja interesante, ¿no? Algunos de esos parámetros, sobre todo uno de los que más importancia se da dentro de esas investigaciones, es el tema de que la gente feliz parece ser que es la gente que se entrega a los demás, que hace voluntariado, que se preocupa por los demás, que entrega parte de su vida, que se sacrifica, etcétera, etcétera, ¿no? Y es curioso porque hace tiempo ya leía, cuando murió la Madre Teresa de Calcuta, se hicieron públicas la correspondencia que mantuvo con algunos de sus confesores durante los últimos 50 años. Uh-huh. Y resulta que la Madre Teresa de Calcuta, que no se puede decir que no sea una mujer que se ha entregado por la causa en la que ella creía, pues tenía una profunda crisis de fe y tenía un profundo vacío en su interior, ¿no? Entonces dices, bueno, eso que se supone que las investigaciones nos dicen que es uno de los motivos para sentir mayor felicidad, pues en el caso de esta mujer parece ser, y dicho por sus confesores, que no solamente no la hacía feliz, a pesar de conseguir grandes logros en su dedicación profesional, sino todo lo contrario. Ella se sentía profundamente infeliz, ¿no? Y profundamente vacía, y le hablaba como un vacío oscuro y persistente, ¿no? ¿Y qué nos lleva a intentar ser felices cuando en primera persona vivimos o a nuestro alrededor? Bueno, pues las injusticias de la vida, pues el tener una enfermedad cuando se es joven, la muerte de alguien cuando se es joven, como nos contaba este comunicante, y cuando vemos, pues eso, gente pues no le trata bien porque tienen muchos problemas de todo tipo. ¿Qué mueve a seguir buscando la felicidad? ¿No puede llegar un momento en el que la gente se rinda? Pues sí, lógicamente hay gente que se rinde. Uno de los casos que yo utilizo como ejemplo, es un caso conocido, es un ejemplo clásico que en la introducción de mis cursos, ¿no? Viktor Frankl fue un psiquiatra y neurólogo alemán, no, era austríaco, que estuvo preso en los campos de concentración nazis.
Y cuando él sobrevivió a la experiencia, en esa experiencia estuvo 2 años y medio en los campos de concentración, él sobrevivió a esa experiencia vital muy intensa, ahí perdió a su mujer y a sus padres en los campos de concentración, y él lo que hizo fue analizar la experiencia que él vivió en los campos de concentración desde el punto de vista de que él ya era neurólogo y psiquiatra. Es decir, tenía el conocimiento técnico para analizar qué ocurría en su mente mientras estaba viviendo la experiencia, ¿no? Y cuenta en su libro El hombre en busca de sentido, cuenta pues cómo su mente se evadía del trabajo que le obligaban a hacer de madrugada en los campos helados, a cavar zanjas, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de sobrevivir a los campos de concentración, él montó lo que se llama la tercera escuela vienesa. Y él centraba su razonamiento en encontrar un sentido a aquello que te ocurre. Es decir, tú no puedes controlar, y en la sociedad en la que vivimos actualmente tratamos de controlar todo lo que nos ocurre, ¿no? Que no nos pase nada, que estemos seguros, que nos protejan, que haya sanidad, que haya todo digamos, el estado de bienestar que nos rodea, y de vez en cuando eso se trastoca, ¿no? Hay cisnes negros en los que ocurren cosas que no creemos posibles, pero ocurren. Y en ese momento no las podemos eludir. Entonces, lo único que nos queda cuando no podemos eludir una experiencia, si queremos realmente ser felices, es darle sentido. Yo recuerdo cuando hace unos años empecé a preparar todo el material que actualmente Pero doy en es los cursos. difícil darle sentido, pues por ejemplo, a la muerte de un hijo, ¿no? Es difícil, no es fácil. Por eso necesitamos herramientas que muchas veces van más allá de la lógica racional. Y ahí es donde entran herramientas alternativas, creencias, expectativas pues mucho más espirituales, lo que yo llamo trabajar fuera del marco, ¿no? Ahí es donde nos tenemos que salir, ¿no? Y yo en alguna ocasión he contado algún caso personal, ¿no? Pues no es fácil, pero además de que no es fácil, es que además no nos enseñan cómo hacerlo. Es decir, en el colegio y en nuestra vida cotidiana nos enseñan muchas competencias técnicas, memorizamos muchos contenidos, muchos hechos, muchos datos, pero no nos enseñan herramientas que nos permitan comprender cómo funcionamos nosotros por dentro. Casi todo lo que nos enseñan es hacia afuera. Es matemáticas, física, biología, lengua, inglés, etcétera, etcétera. Pero nos enseñan quiénes somos nosotros, cómo funcionamos y cómo podemos gestionar esas circunstancias con las que casi todos vamos a tener que convivir y que no sabemos abordarlas. Y ahí está el origen del problema, entre que no es fácil y que no tenemos herramientas, pues nos perdemos muchas veces en situaciones complicadas. Adiós. Qué gracioso, porque esta mujer espera ser feliz cuando resintonice su televisor con Intereconomía. No nos extraña que eso le cause cierta infelicidad, pero bueno, tenía buena predisposición, ¿eh? Porque cuando le hemos preguntado si era feliz o no, se lo ha tomado con buen humor y ha respondido que sí, ¿eh? Sí. Ha respondido que sí, no, en fin, no lo debe estar. Tiene buena actitud respecto a la vida. Sí, sí. ¿Y por qué, siendo la vida una historia, la frase, la vida es una historia que siempre termina mal? Bueno, pues porque todos nos morimos. ¿Por qué buscamos a lo largo de ella desesperadamente la felicidad? Bueno, yo creo que al fin y al cabo venimos programados, ¿no? Es decir, el ser humano no busca el sufrimiento, busca pues el placer, es lo que nos ha hecho sobrevivir. Las cosas que hacen daño, que nos hieren y que nos trastocan, generalmente nos llevan o a la enfermedad o a la muerte, ¿no? De hecho, ayer me parece que leía, o hoy, no sé exactamente, en prensa, pues leía un artículo, un extracto sobre un artículo científico que habían reincidido o vuelto a demostrar que la infelicidad afectaba a nivel cardíaco, ¿no? La depresión y los estados depresivos afectan hasta el punto de llevarse a la tumba a gente porque le producen enfermedades o agravan enfermedades cardíacas, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente no venimos programados para irnos pronto, venimos programados para intentar sobrevivir y vivir lo mejor posible y sobre todo, pues como decía Epicuro, vivir en el hedonismo permanente, ¿no? Moderado, equilibrado, pero permanente. ¿Qué pasa? Que el cerebro, nuestro cerebro no tiene ese interés. Es decir, eso es un interés que nosotros quizá culturalmente aprendemos, pero nuestro cerebro, que es una máquina evolutiva muy potente y muy preparada para resolver muchas cosas a las que nos enfrentamos, pues él tiene otro tipo de objetivos, ¿no? Su objetivo no es que seamos felices ni infelices. Su objetivo es encontrar soluciones para resolver los problemas que le planteamos. Y para eso
pues en el momento que el cerebro detecta que hay algo que ya no supone un problema, dice, ¿para qué voy a gastar recursos y tiempo en atender algo que no es un problema? Entonces lo que hace es que desconecta todos los mecanismos de señalización que decíamos en uno de los primeros programas, que son las emociones, y dice, oye, esto ya no es importante, no es necesario, lo tengo controlado, sé lo que ocurre, sé cómo se desenvuelve, sé a dónde me lleva esta experiencia, con lo cual lo tengo ahí aparcado, lo trato en automático y pasa a un piloto automático para ese tipo de circunstancias y de estímulos, ¿no? Eso es la habituación, lo que se llama el mecanismo de adaptación hedonista o hedónica, y es que cuando algo nos hace muy felices y lo obtenemos, al principio sentimos esa felicidad, pero sentimos que poco a poco, conforme pasa el tiempo, esa felicidad va desapareciendo. Entonces nos perdemos buscando otra cosa. Primero intentamos que eso que tenemos y que nos da la felicidad, intentamos controlarlo. ¿Por qué? Porque si tenemos control sobre ello, podemos obtener felicidad siempre que queramos. Y eso, cuando ocurre con una persona, que muchas veces pasa en las parejas, ¿vale? Pues el hecho de querer controlar a una persona para que nos siga proporcionando felicidad, lo que hace es alejar a la persona y muchas veces destruir la relación que nos hacía felices, ¿no? Eso pasa mucho en la relación de pareja. ¿Qué pasa? Si llegamos a ser felices, se produce el fenómeno de la habituación y de adaptación hedónica, con lo cual al cabo de un tiempo eso que nos hacía felices deja de hacernos felices y nos pone en marcha otro mecanismo porque ya recordamos lo que es ser feliz y entonces buscamos otra cosa que nos haga felices. Dice, vale, venga, bien, pues llevo 45 años casado, ahora necesito algo más, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿vale? O que le pasa con un coche, o que le pasa con un equipo de música, o con... Sin embargo, los países en los que existe mayor riqueza material, que se tiene mayor acceso a los bienes materiales, son los países en los que se da el mayor índice de suicidios. Es decir, se suicida más gente en Suecia o en Noruega que en Ruanda o en Kenia. Sí, pues es interesante porque, ¿Cómo se entiende que una persona que debería ser feliz porque lo tiene todo, abre el grifo, sabe el agua caliente, quiere un coche, se lo compra, quiere una televisión y tiene 2 o 3 en casa, tiene un teléfono móvil de última generación, esté pensando en acabar con su vida y sin embargo pues otra persona en Ruanda cuya esperanza de vida pues no pasa de los 40 y tantos años o de los 50, y que hay veces que no tiene ya, iba a decir agua caliente, pero ni agua, y que después pues vive en unas condiciones social sanitarias muy precarias. Pues eso nos lleva a esa paradoja de la que hablábamos, ¿no? Efectivamente, las sociedades occidentales hoy en día son las que mayor tasa de crecimiento tienen la depresión y los problemas psicológicos, la tasa de suicidios en países muy avanzados como es Japón, como es Corea del Sur o como tú bien dices en Noruega, son tasas de suicidio muy elevadas, ¿no? Y no son sociedades que se pueda tachar de que les falta bienestar. Quizá a lo mejor, y nos lleva al origen de la búsqueda de la felicidad, quizá a lo mejor se han centrado en obtener todo el bienestar material fuera de la persona y no han sabido trabajar el bienestar interior. Y el bienestar interior no se alcanza por tenerlo todo. Es más, es contraproducente. Es decir, yo creo que están recorriendo un camino en el que nosotros, el otro día hablábamos de las relaciones padres-hijos y decíamos, hoy en día nuestros hijos se están educando en una generación en la que están teniendo acceso a todo lo que necesitan y más. Y cada vez hay más maltrato de hijos a padres. Cada vez se producen mayor frustración en los críos. Cada vez son críos más infelices y las tasas de suicidio en las edades tempranas entre 18 y 25 años son muy elevadas. Es una etapa muy peligrosa para un adolescente. Entonces, eso debería hacernos recapacitar y pensar que estamos recorriendo un camino que a lo mejor es inevitable, pero que desde luego no es el definitivo. El tener todos los bienes materiales no es sinónimo de felicidad. Y reincido en el origen de cuando empezamos a hablar de este tema, ¿no? Hace 15 días. ¿Y hay alguna guía general o algún tratado general para ser feliz, o cada uno tiene que tener su libro particular? Pues yo he leído mucho sobre felicidad, no soy experto en el tema de felicidad, salvo en la mía, en los momentos en los que yo he conseguido ser feliz cuando no esperaba ser feliz. De lo que he leído, tanto a nivel científico como a nivel de experiencias vitales, yo creo que un libro recomendable para que los oyentes que tengan interés en explorar otras vías es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl,
creo que es un libro que bueno, pues que trabaja desde los dos enfoques, desde la experiencia real y desde el ámbito de la investigación, ¿no? Y bueno, pues ahí van a encontrar una perspectiva diferente a lo que es la búsqueda de felicidad. ¿Y algún tipo de práctica o hábito? Sí, que salgan a la naturaleza. Y si quieren, practiquen una meditación, una contemplación, ejercicios de contemplación sencillo. Pero la naturaleza, y concretamente siempre lo digo porque es el ámbito que mejor conozco, la montaña, que está muy al alcance, sobre todo en ciudades aquí como Madrid, la tenemos muy cerca, es una herramienta fundamental para poder tomar perspectiva y abordar de formas originales todas esas cosas que generalmente abordamos de una forma muy estándar, muy repetitiva, ¿no? Y el relativizar las cosas, es decir, el que, bueno, pues nos importen poco, es decir, el tomarnos todo con buen humor, y es difícil porque cuando ocurre una tragedia pues es difícil relativizarla, pero bueno, muchas veces, oye, pues que mi hijo no estudia como debería estudiar y que no saca las buenas notas o no es lo que yo quiero que sea, pues no me va a importar y no lo voy a dramatizar. Ahí sí que ayuda mucho un proceso inteligente, ¿vale? Con la orientación adecuada. Generalmente lo que hacemos es construir una expectativa del futuro, de lo que debe ser el mundo, de lo que queremos que sea y de lo que nos va a hacer feliz, y tratamos de cambiar el mundo para que el mundo se adapte y se asemeje a eso que hemos previsto. Esto no funciona así. En las sociedades occidentales estamos, sobre todo en estas últimas generaciones, muy acostumbrados a que eso sea así, pero eso es ficción. Cuando sales del mundo occidental y te metes en entornos donde la protección de la vida no está garantizada, descubres, pues por ejemplo, Arturo Pérez Reverte hablaba el otro día en una entrevista, también le veía, él ha sido periodista de guerra y él lo decía, el mundo es un lugar muy peligroso, donde vivimos protegidos y dentro de una burbuja de cristal donde fuera, muy cerquita, hay cosas realmente complejas, ¿no? Entonces, no intentemos que el mundo se adapte a nosotros. Eso es muy difícil. A veces lo conseguimos. Generalmente resulta mucho mejor dos aproximaciones. Una que es comprender que el mundo es como es y aceptar hasta donde podemos. Y otra es buscar fórmulas originales que nos permitan ver el mundo de una forma distinta. Pero eso requiere herramientas, conocimiento y sobre todo práctica. Y un entorno adecuado, que insisto, la naturaleza ayuda mucho. ¿Y es bueno hacer planes y pensar en el futuro, o hay que vivir la vida día a día y, como dice el entrenador del Atlético de Madrid, partido a partido, es decir, día a día y ya... Pero claro, eso tiene unos inconvenientes. Hay gente que realmente vive así, que no le gusta, pero tiene unos inconvenientes. Si queremos hacer un viaje, pues es mucho más barato si lo planeamos, porque los billetes son más baratos que si decidimos irnos mañana y coger el avión o el tren mañana. Entonces, algo habrá que planear. O hay que planearlo todo, no. O no hay que planear nada. ¿Cómo debemos tomarnos la vida en ese sentido? Muy buena pregunta. Nosotros no podemos evitar planear, porque nuestra mente está diseñada para anticipar lo que va a ocurrir. Es una forma de ganar tiempo. Si nosotros somos capaces de anticipar algo que va a ocurrir, podemos preparar una respuesta y anticiparnos a eso que ocurre para, cuando llegue, estar preparados y abordarlo de una forma más óptima, ¿no? Sí, pero sabes que hay gente que no le gusta planear y dice, bueno, no, yo llego y ya... sobre la marcha, ya encontraréis mucho más divertido sobre la marcha, pues dónde comeremos o dónde dormiremos, en fin. Claro. Hay gente que es así, que le preguntas qué va a hacer la semana que viene y es que no lo quiere ni saber. Claro, pero tienen que hacer un esfuerzo para no pensarlo. Es decir, nuestra tendencia natural es a planificar. Lo que hay que hacer, y es una opinión personal y basada en experiencia, es no enamorarnos de esos planes que hacemos. Es decir, no hacer de esos planes un fin. Eso es una guía. No podemos evitar que nuestra mente haga planes a futuro, que anticipe cosas buenas, cosas malas. Lo que sí tenemos que hacer es comprender que nuestros planes no son la realidad. Vale. Nuestros planes no es algo ineludible, es algo que es una propuesta que nosotros planteamos, que que nos va a motivar y nos va a hacer tender en una dirección determinada, pero cuando nos ceñimos estrictamente a esos planes que hemos hecho, empiezan los problemas. Y la falta de flexibilidad a la hora de adaptarnos a planes que la vida nos lleva por otro lado. Yo, si quieres, te lo puedo resumir en una frase que es la que yo utilizo siempre desde que empecé esta etapa profesional en el ámbito de las emociones, ¿no? Y que sería un tema interesante para hablar otro programa. Tus sueños son tu destino y la vida una aventura increíble
que te llevará hasta ellos por un camino insospechado. Los problemas empiezan cuando nosotros tratamos de trazar el camino, ¿no? Y eso en la montaña, tú puedes decir, yo voy a subir una cumbre, pero luego te tienes que adaptar sobre la marcha, porque la montaña va definiendo por dónde te va a dejar subir y por dónde no puedes subir. Esa metáfora es real como la vida misma. No te empeñes en marcar un camino, tú traza planes y luego estate dispuestos a cambiarlos, ¿no? Estate dispuesto a cambiarlos. Y eso es lo que nos deberían enseñar desde pequeños, que la vida no es algo establecido, no es algo rígido, no es algo marcado, no hay una trayectoria definida, y si la hay, qué triste, ¿no? Porque se pierde el espíritu de aventura que debe ser la vida, que es, desde luego, desde mi óptica, es lo más interesante. Pero vamos, que tampoco es recomendable el partido a partido, el día a día, sino, bueno... Si tengo que elegir... mi experiencia me ha enseñado que es una forma que no es fácil, porque tienes que dominar tu mente, tienes que hacer que tu mente deje de no pensar en mañana y tal, sí. Pero claro, que tiene muchos inconvenientes, ¿no? Yo ponía el ejemplo de los viajes, y si es mucho más caro irse ahora mismo a Barajas o a la estación de Renfe y coger un tren o un avión, que si lo sacamos con 3 meses de antelación, ¿no? Efectivamente, por eso reincido en la frase esa que decía hace un rato: la gente feliz no consume, al sistema le interesa que la gente consuma, por eso nos obligan a hacer planes a largo plazo. Bueno, eso es una reflexión que dejo ahí para que los oyentes la puedan trabajar por su cuenta, y que nos llamen y nos den opiniones al respecto. ¿Hay alguna edad a la que se es, si exceptuamos la infancia, alguna edad a la que se es más feliz? Pues según los estudios estadísticos que se han hecho, sobre todo en estudios como Sonia Lyubomirsky y Seligman, pues sí, parece ser que a partir de la mediana edad, yo creo recordar, estoy hablando de memoria, creo que a partir de los 50 años el nivel de felicidad es como que va en aumento, ¿no? ¿Y cuál es la principal causa de infelicidad? ¿El amor? La enfermedad, las relaciones sociales, el no éxito profesional? Pues fíjate, yo diría que la principal causa de infelicidad, y esto un poco parafraseando a Groucho Marx, ¿vale?, que decía que la principal causa de divorcio es el matrimonio, ¿no? Pues la principal causa de infelicidad es la búsqueda de la felicidad. Como he dicho antes, la felicidad es un efecto secundario. Vivamos la vida, aprendamos a adaptarnos a lo que la vida nos ofrece y busquemos un sentido a las cosas que nos pone delante. Y la felicidad aparecerá. Si buscamos la felicidad, generalmente ella suele alejarse, ¿no? Uh-huh. Así que... Pues Mario Garcés, hemos consumido el tiempo que teníamos hoy pensado dedicarle a este asunto tan importante y tan obsesivo como es la felicidad. ¿De qué hablaremos la semana que viene? Pues mira, yo creo que es interesante un tema que también por mi ámbito profesional, ¿no?, que es cómo afectan la emocionalidad y las emociones mal gestionadas en el ámbito profesional, ¿no? Hoy en día las empresas están viviendo... El trabajo y las emociones. Sí, las empresas están viviendo situaciones muy complicadas y muchas veces no comprendemos que hay costes ocultos que tienen mucho que ver con la emocionalidad de la gente que trabaja con nosotros y que pueden dar lugar a situaciones paradójicas también, ¿no? Entonces vamos a hablar de las emociones en el ámbito laboral. Pues Mario, que tengas una feliz semana y volvemos a encontrarnos aquí en Radio Inter el próximo sábado. Pues muchas gracias, Claudio. El sábado que viene nos vemos. Nosotros continuamos hasta las 9. En Radio Inter Me Cuido Mucho. La salud con Claudio de Miguel.